Cada día más personas se interesan por la psicología y darnos cuenta de algo no solo sucede en terapia. Hemos creado para ti este espacio para que a través de diversas temáticas puedas analizar tu vida, tus decisiones, tu historia, tus vínculos. En este podcast no te vamos a decir qué hacer. Eso es algo que tú lo irás descubriendo a través de tu propio análisis. Recuerda, esta información no sustituye la terapia, son complementos. Esta vez hablaremos de la capacidad de reflexión como motor para el cambio. Y cómo reflexionar nos puede llevar a plantear nuevas posibilidades en nuestra vida. Reflexionar. De hecho, cuando me propusiste este tema, porque hay que decir que fue Guille el que decidió este primer tema, me quedé pensando mucho porque ni siquiera yo me había puesto a pensar en la gran importancia que tiene la reflexión. Entonces es importantísimo que empecemos definiendo qué es reflexionar. Y encontramos una definición que no me satisface del todo, tengo que decirlo. Primero se las voy a comentar y luego les voy a decir por qué no me termina satisfaciendo. Porque dice que es pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo, comprenderlo bien, tomarse una opinión sobre ello o tomar una decisión. Y no me terminó convenciendo esta definición porque pienso que la reflexión es como implica una flexión. Y el prefijo re es como acentúa esa repetición, esa necesidad de flexionarse o reflexionarse y volverse para adentro, para uno mismo. Entonces, para que pueda haber una reflexión, tiene que haber una vuelta hacia uno mismo. Esta vuelta es importantísima porque esta reflexión permite que conectemos con algo que antes no habíamos visto. Y es bastante interesante tu comentario, Guille, porque pensaba también cómo en esta vida que hoy se nos presenta como tan agitada, como tan de estar resolviendo todo el tiempo situaciones como inmediatas y cómo las redes sociales también te muestran un mundo como tan inmediato, parece que la reflexión va quedando de lado. Pensaba yo en la contemplación tan ocupada por los orientales y también tan dejada por los occidentales, y cómo la reflexión viene a ser una propuesta justo para generar esa contemplación hacia adentro, hacia uno mismo. Y eso también me lleva a pensar en otra cosa que sería la pregunta, ¿sí? Como parte importante del proceso de reflexión. Y pensaba en la pregunta como una situación como más asociada a cuestionar lo que hacemos de manera automática, como podernos preguntar ¿por qué últimamente no me he sentido bien? ¿O por qué será que reacciono tan enojada o tan enojado cuando alguien me pregunta algo sobre mí? Es decir, la pregunta, que de hecho es tan importante para el proceso psicológico, lo es también para la vida cotidiana, porque el preguntarnos nos puede ayudar a responder qué pasa con nosotros, quiénes somos, qué esperamos, qué queremos, qué deseamos, a qué le tememos. Y bueno, yo creo que preguntarse podría empezar a ser un buen camino hacia la reflexión. Y es un gran camino porque para que haya reflexión y para que haya una pregunta, tiene que haber una pausa. Y en esta sociedad
donde vivimos prácticamente para afuera, donde tenemos que desconectarnos de nuestras necesidades emocionales, de nuestras necesidades físicas, para poder afrontar los desafíos del día a día. Entonces, esta cuestión de reflexionar y de preguntarse es realmente un lujo, porque necesitamos responder ante estímulos como por ejemplo las redes sociales, donde es difícil encontrar una profundidad. Y esa profundidad la encontramos mucho más en nosotros mismos y a través de este acto de empezar a cuestionarse, empezar a preguntarse si lo que estoy viendo me hace bien, si lo que estoy haciendo me hace bien, o si hay algo que me afecta, si hay algo en relación a los otros que me afectan, o algo que parecía que no me afectaba y ahora empiezo a conectar que sí me afecta de una manera diferente, porque algo cambió en mí, algo diferente vi o algo diferente percibí en relación a mis emociones y a la situación. Creo también esto que hablas de la pausa me lleva a pensar en la compulsión del consumo, en la compulsión del consumo de una imagen, del consumo en las redes sociales, de esta información compulsiva que nos llega y que nosotros recibimos compulsivamente y a veces la buscamos en estos términos que me resultan como a mí muy nuevos, ¿no? Como el scrolling, como el ir pasando de una imagen a otra, sin detenernos, sin pensar. ¿Y qué impacto al final eso sí tiene en nosotros mismos, en nosotras mismas, ¿no? Cuando, por ejemplo, nos sentimos agobiados por ver una imagen que nos resulta, no sé, confrontante con nosotros mismos, nosotras mismas, porque nos comparamos con la interpretación que hacemos de esa imagen, porque el otro puede estar siendo más feliz, porque el otro puede estar siendo más esto, más lo otro. Y ahí lo que se ve quizá coartado justamente es el momento de reflexión para preguntarse ¿y esto realmente es así? O sea, esto que yo estoy consumiendo, esto que yo estoy viendo como la interpretación de la felicidad, la interpretación o la representación de la tranquilidad, del amor propio, del cuerpo, de todo esto que consumimos diariamente es. Y yo quería apuntar aquí a algo que me parece bastante importante y es entonces la función de la terapia como un espacio de pausa en nuestra vida cotidiana. Claro que pueden haber otros espacios de pausa, ¿no? Pero la terapia es un espacio de pausa dirigido hacia la pregunta, hacia la reflexión, hacia el insight. ¿Qué es el insight, Guille? Hacia el insight, que es algo necesario, ¿sí? Es un lugar donde es importante llegar, porque cuando llegamos nos damos cuenta de que algo cambió en nosotros, ¿sí? Es el insight, específicamente es la capacidad de darse cuenta o de tomar conocimiento de. En Argentina le decimos me cayó la ficha, aquí en México le dicen me cayó el 20 y es ese momento donde hiciste clic y te diste cuenta de que algo no está bien, algo está pasando y le comenzás a poner un nombre. Porque en este ejemplo de las redes sociales, cuando vemos una imagen que nos representa la felicidad, conectamos tal vez con la angustia, sentimos de que algo no está bien, pero no somos capaces de ponerle nombre.
De hecho, hay muchos pacientes y amigos que me dicen, me siento ansioso, me siento estresado. Y cuando empezamos a indagar a qué se debe esa ansiedad, identificamos que estos medios donde se muestran imágenes constantes, perfectas, imágenes de personas que tienen ciertas características y atributos que no coinciden con nuestros atributos personales, o nos muestran una falta, o nos generan ese deseo o esa necesidad de tener algo que tal vez no lo necesitamos, pero creemos que lo necesitamos porque vemos a otras personas que son felices con ese objeto, o con ese cuerpo, o con esa actitud. Entonces, esta vida como más superficial nos lleva a ese camino de estrés, en ese camino de ansiedad, sin cuestionarnos, sin preguntarnos, sin reflexionar, sin hacer esa flexión hacia nosotros mismos y preguntarnos qué es lo que realmente nosotros queremos. Y la terapia ayuda a llegar a ese momento, que es un momento muy breve, pero como todo momento significativo, tiene que ser así, porque es un momento donde hacemos clic, se abre esa puerta, se abre esa ventana hacia nuestro interior y comenzamos a ver lo que antes no veíamos y le ponemos nombre. Y cuando le ponemos nombre, se nos hace más consciente. Y eso es algo muy necesario, porque en este mundo que responde a través de estímulo, respuesta, a través de un impulso, necesitamos ponerle un punto, una coma, un espacio, un punto y aparte, para cuestionarnos si eso que vemos realmente nos hace bien. Cuando tú hablabas de dar espacio, me hacías recordar algo que les repito mucho a los pacientes, que es justamente dar espacio, hacer espacio. Y tal pareciera que ahora que justo estoy reflexionando a través de este podcast, hacer espacio, ¿por qué lo repito tanto yo como terapeuta, no? Estoy reflexionando en esto. Y me doy cuenta que hablo de dar y hacer espacio tal vez porque siento que eso es lo que hace falta, socialmente hablando y en la vida como personal de cada sujeto, el darse espacio para pensar, para reflexionar, como tú decías. Y el insight, que es una palabra que hemos adoptado para hablar, digamos, no es una palabra del español, es una palabra inglesa, que justamente significa in hacia adentro, ¿no? O sea, tiene mucho que ver con el hacia adentro, con el darse cuenta, con el caer el 20, caer la ficha. Y esto es algo que no todos pueden hacer, o no todos están todavía preparados para hacer, porque requiere tomar responsabilidad y hacerse cargo de uno mismo. Constantemente vemos gente que se aqueja, que se siente angustiada, pero viene a hablarnos de lo que los otros le hacen, viene a hablarnos de lo que pasa afuera y a responsabilizar al vecino, al familiar, al amigo, al compañero de trabajo, de las desgracias o de los malestares o de las angustias que tienen. Lo cual no me parece algo que no sea importante, pero tal vez cuando uno dirige la pregunta hacia esa persona y le dice, bueno, pero ¿y qué pasa contigo, no? Porque ya me contaste qué es lo que te hace el vecino, qué es lo que te hace tu amigo, qué es lo que te hace tu amiga. ¿Y tú qué haces?
¿Qué haces con ellos? ¿Qué haces contigo mismo, contigo misma? Y entonces ahí se abre una ventana que yo considero bastante importante, una puerta, diría más bien yo, para entrar, y en donde, bueno, la persona tiene la oportunidad de preguntarse, pero digo, no todos están listos para hacerlo, y aquí me lleva a ir redondeando, ir concluyendo que la reflexión, tanto como el preguntarse uno mismo, es un acto individual, que así como en este podcast lo podemos recomendar, pero es algo que requiere la voluntad de la persona para que se pueda dar, para que se pueda hacer. Entonces, yo diría que pensemos en la autorreflexión como un ejercicio, una práctica que podemos llevar conscientemente, comenzarlo a hacer y a partir de ahí ser más capaces de conocernos, de vivir más conscientemente, lo cual también, por supuesto, va a tener un impacto en nuestras emociones, en nuestras relaciones, y recordar la reflexión tal cual como un acto individual que puede ser promovido por nosotros hacia otros o por otros hacia nosotros, pero nunca obligado, ya que requiere voluntad propia y sobre todo responsabilidad con uno mismo. Qué interesante lo que decís y esto me lleva a pensar que para que haya un cambio realmente profundo, debemos perderle el miedo a cuestionarnos. Debemos poner en duda esa certeza del ego que dice yo soy así y preguntarnos si nos hace bien y si realmente nos hace bien ser así. Y también preguntarnos cómo nos gustaría ser para sentirnos más cómodos con nosotros mismos y comenzar a flexibilizar nuestra manera de ser es comenzar a evolucionar. Entonces, reflexionar, cuestionar para llegar a un insight y de esta manera empezar a evolucionar. Y por supuesto, como decíamos, generar un cambio. Que es lo más importante. Esperamos que te haya gustado el contenido. Por favor, comparte, así más personas puedan conectar consigo mismas. Somos Mariel y Guille. Te esperamos para la próxima.